Continuamos entonces con el proceso del diseño de plantas. Básicamente, lo que les voy a enseñar acá, o lo que vamos a ver acá, es el proceso general del diseño de plantas para que ustedes tengan una idea más clara del porqué de esta asignatura, qué se va a ir viendo, qué conocimientos previos ustedes necesitan, pero esto va a ser de una forma muy general. Ya en el transcurso que vamos avanzando en la asignatura, vamos a ver cada uno de estos puntos, vamos a ir profundizando y vamos a ir entendiendo en qué consiste este proceso del diseño de plantas. Lo primero es determinar lo que se va a producir. Es decir, tengo que tener claro qué productos o qué producto maneja mi empresa. Carros, neveras, mesas, sillas, tableros. Lo que vaya a ser que produzca mi empresa, yo tengo que conocer ese producto y conocerlo a un gran nivel de detalle, el desglose de ese producto. Segundo, tengo que calcular cuántos artículos se fabricarán por unidad de tiempo. Es decir, cuánto va a ser esa demanda de mi producto. Acá tenemos una demanda. La tercera nos habla de definir de qué partes se fabricarán o comprarán terminadas. Entonces, ¿yo ahí de qué hablo? Resulta que yo tengo empresas que a veces me hacen una parte y yo simplemente la ensamblo, o de pronto yo produzco todo y lo voy a hacer todo yo dentro de mi empresa, o todo lo voy a mandar a producir afuera y solamente voy a ensamblar. Entonces es definir qué voy a fabricar o qué voy a comprar o realmente cuáles son esos procesos productivos que se dan al interior de mi organización. El siguiente paso es determinar cómo se va a fabricar cada parte. Entonces, yo ya tengo claro qué voy a fabricar, ahora tengo que mirar cómo voy a fabricarlo. En un quinto punto, tengo que determinar la secuencia de ensamblado y es ese proceso productivo. No, primero va esto, después va esto, después va esto. Es empezar a tener claro cómo se va a ir dando ese proceso productivo. En el sexto punto, hablamos de establecer los estándares de tiempo para cada operación. Básicamente, ¿qué consiste eso? En tener claro cuánto demoro yo haciendo cada una de esas operaciones, qué tiempo requiere eso, cuánto es el tiempo que voy a gastar ahí, porque eso me va a decir qué maquinaria necesito, qué capacidad necesito, o sea que de ese dato tan pequeño yo voy a empezar a tomar decisiones mucho más grandes. El siguiente nos habla de determinar la tasa de la planta o el tiempo de procesamiento. Como ustedes recuerdan, en este punto 2 vimos una demanda, pero resulta que yo ya tengo clara la demanda, ahora tengo que mirar cuánto va a ser esa tasa de producción. Para yo poder cumplir con esa demanda, cuántas unidades de producto tengo que tener por minuto o por hora o por día. Entonces yo ahí voy a decir, no, yo por día tengo que hacer 5 unidades o 7 o 15 o 20. ¿Cumpliendo qué? Cumpliendo esa demanda, que es sumamente importante tener en cuenta que mi planta de producción siempre es un proyecto que va a largo plazo. Asimismo, entonces, yo tengo que tener una planta de producción que responda a las necesidades de mi proceso a un largo plazo. Es decir, que si yo este año hago 65.000 unidades, el otro año posiblemente van a ser 70.000 y el que sigue en 80.000. Entonces, yo siempre tengo que responder a esas necesidades de mi demanda y de mi sistema productivo. El octavo punto nos habla de calcular el número de máquinas necesarias. Entonces, como yo ya sé cuál va a ser esa tasa de producción, yo ya conozco cuántos son los tiempos de cada operación, yo ya tengo que saber cuántas máquinas voy a necesitar para poder cumplir con esas metas de producción. El siguiente punto nos habla de balancear las líneas de ensamble o celdas de trabajo. Ese balancear, ¿a qué se refiere? Vamos a mantener el flujo en el sistema productivo. Entonces, si yo tengo acá la máquina 1, tengo la máquina 2 y tengo la máquina 3, todas tienen que ir trabajando al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque yo no logro nada si la 1 es muy rápida y la 2 es muy lenta. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la 1 me va y me manda, pero la 2 se vuelve un cuello de botella. Por ahí solo me va a pasar lo que la 2 puede procesar. Y asimismo a la 3 va a llegar lo que la 2 procesó. Entonces yo tengo que balancear para que tanto la 1 como la 2 y la 3 vayan trabajando al mismo ritmo y así mi tasa productiva va a ser constante y yo no voy a tener invento ese proceso y no voy a empezar a tener otros desperdicios que se pueden dar al interior de mi proceso. El siguiente punto nos habla de estudiar los patrones del flujo del material para establecer cuál es el mejor. Entonces yo ya tengo que mirar qué flujos de material se dan al interior de mi empresa. ¿Para qué? Para lograr que esas, eh, esa ubicación que yo voy a dar a cada área de mi empresa sea la correcta, buscando que disminuir esos tiempos de transporte,
Entonces yo sé que del proceso uno al proceso 2 se va a ir el material, pues yo los pongo juntos para evitar que ese transporte sea más largo. Y esos son costos, y esos son tiempos, y eso empieza a equivaler a muchas otras cosas. El siguiente punto nos habla de determinar las relaciones entre actividades y es empezar a mirar quiénes deben tener cercanía. Entonces, no, venga, yo sé que mi jefe de producción tiene que estar cerca a la planta. Yo sé que donde hacen la última operación del producto, donde hacen el empaque, tiene que estar cerca al despacho. Entonces, empezar a mirar quiénes tienen que estar cerca para hacer que esa distribución de planta responda a esas necesidades de las actividades. El siguiente punto nos habla de hacer la distribución de cada estación de trabajo. Y es empezar a mirar, listo, yo ya sé cada área que necesito, ahora voy a mirar las necesidades al interior de estas áreas. Los escritorios, los puestos, las máquinas, las áreas de seguridad. Es empezar a hacer toda esa distribución de la estación de trabajo como tal. El punto 13 nos habla de identificar todas las necesidades de servicio al personal. ¿Y cuáles son esas necesidades de servicio? Yo tengo que tener unos baños, yo tengo que tener unos cafetines, yo de pronto tengo que tener unas zonas recreativas y deportivas. Entonces yo lo que empiezo a hacer ahí es eso, a buscar todo lo que yo tengo que tener para el servicio al personal para proporcionárselo a mis empleados. El siguiente punto nos habla de identificar las necesidades de oficina y hacer la distribución necesaria. Entonces, ¿qué personal tengo yo administrativo en mi empresa? Tengo un gerente, este gerente necesita una sala de juntas, tengo una secretaria, necesita una sala de espera, tengo unas personas de contabilidad, tengo un agente de mercadeo. Entonces, mire cómo empieza a crecer y identificar unas necesidades en el equipo administrativo, las cuales mi planta obviamente tiene que responder también. Entonces, ya teniendo toda esta información, yo ya conozco mi proceso productivo junto con los espacios que éste necesita. Después conocí las necesidades del servicio al personal y ya tengo claro todo lo que tiene que ver con las oficinas. Ahora ya puedo determinar todos esos requerimientos de espacio total. Y es ese punto lo que les vamos a determinar ya total qué espacio requerimos, ese lote que vamos a conseguir, qué tamaño tiene que tener. Ahora seleccionamos es el equipo de manejo de material y eso es un punto fundamental. ¿Y por qué es fundamental, muchachos? Porque dependiendo del equipo de material que yo seleccione, asimismo son las necesidades que tiene mi planta productiva. ¿Por qué? Porque es muy diferente el espacio para que una persona transporte el producto caminando, así yo lo voy a hacer con una banda, por ejemplo, porque la banda es fija, por la banda no puede pasar nada, entonces eso me requiere otras condiciones de espacio. O si yo voy a utilizar un montacargas, o lo que yo vaya a utilizar para hacer todo ese manejo de material. Entonces yo selecciono ese equipo de manejo de material y le doy dentro de la planta productiva el espacio que éste necesita. En el siguiente punto entonces tenemos asignar el área de acuerdo con el espacio necesario y las relaciones de actividad establecidas. Entonces recuerden muchachos, ya conocíamos cada área, ya sabemos quiénes tienen que tener cercanía con cuáles, ya tenemos claro muy bien todas esas necesidades de la empresa, entonces acá ya las vamos asignando y vamos plasmándolas junto con el punto 18 en un plan gráfico. Yo ya voy empezando a hacer mi plano real, ya sé qué espacio tengo disponible y voy organizando dentro de ese espacio todas esas necesidades que yo ya identifiqué. De allí entonces el por qué yo hago un estudio muy profundo de mi empresa y no simplemente voy tomando decisiones a la carrera. No, muchachos, yo acá tengo que ir pensando muy bien qué es lo que yo voy a hacer y por qué lo voy a hacer y cómo ese diseño de planta va a ser la solución a todas las necesidades y a los problemas que hay al interior de mi organización. En el punto 19 entonces ya tenemos un plan maestro o un diseño preliminar. Yo ahí ya tengo todo ese diseño, yo ya sé cómo lo quiero, cómo es para mí lo más adecuado y ya tengo ese primer resultado. Pero resulta que ahí no está terminado el trabajo. En el punto 20 y en el punto 21 nos hablan de dos cosas. Una es buscar esas fallas y ajustar. ¿Y a qué se refiere buscar esas fallas y ajustar? A yo volverle a dar una mirada, a yo mirar qué había identificado yo que se tenía que mejorar y volver a ponerlo ahí y estudiar que esa planta sí responde a esas necesidades y ajustarlo en el caso que no se esté dando lo que yo esperaba. Y el otro punto es buscar las aprobaciones. ¿Y quiénes dan esas aprobaciones? La gente del medio. Entonces yo tengo una junta directiva, tengo otra gente que conoce el tema y que me pueden servir como consultores. Es empezar a buscar la mirada de muchas otras personas para que ellos me den la aprobación y me ayuden a ajustar en cuando yo tenga que ajustar.
Es fundamental esa mirada porque recuerden que cuando uno empieza a trabajar mucho sobre lo mismo y siempre está uno decidiendo, a veces se le pueden quedar algunas cosas por fuera del control y es importante estar ahí. Entonces ya tenemos el punto 22 que es instalar la distribución, o sea, básicamente es hacer ese diseño que nosotros tenemos, ya ponerlo en marcha, para en el punto 23 comenzar la producción. Y ustedes de pronto se preguntarán, venga, ¿y por qué hace parte de ese proceso de diseño el comenzar la producción? Pues porque muchachos, ahí es donde vamos a tener nuestro último trabajo, es donde vamos a hacer los últimos ajustes. Como vemos en el punto 14 nos dice ajustar lo que se requiera. ¿Y cómo sé yo qué hay que ajustar? Pues cuando ya todo se puso en marcha, cuando ya mi proceso está rodando y cuando yo ya empiezo a ver que algunas cosas no están funcionando tal y cual yo las planeé. Casi nunca sale todo tal cual como yo lo esperaba, pero en este punto yo tengo la opción de corregirlo y organizarlo para que todo esté de forma adecuada. Entonces yo ahí ya finalizo el proyecto cuando ya sé que todo está funcionando bien y hago todo ese desempeño presupuestal. ¿Qué es ese desempeño presupuestal? Es básicamente mirar que mi proyecto se ajusta a ese presupuesto que yo tenía planteado. Entonces, muchachos, volvemos aquí a este punto donde vamos a hablar un poco de la ingeniería industrial, específicamente sobre esas asignaturas base de la ingeniería industrial que ustedes han venido cursando con el fin de entender un poco por qué fue que se vieron y qué papel tienen esos conocimientos dentro del diseño de plantas que en este momento vamos a realizar. Vale la pena aclarar que posiblemente dentro de la asignatura no vamos a tocar todos estos contenidos porque es un poco complejo empezar a buscar esa interacción. Muchos de ellos sí los vamos a tocar dentro de cada uno de los temas, pero yo con esto quiero que ustedes ya tengan claro por qué se vio y qué papel tenía esos conocimientos a la hora de llegar a este diseño como tal. Entonces, la primera asignatura que ustedes vieron fue Fundamentos Administrativos para la Ingeniería Industrial. Y entonces de pronto ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué eso fue importante? Pues resulta que en Fundamentos Administrativos ustedes vieron todo lo que fue análisis y solución de problemas. Y dentro del diseño de planta lo que estamos haciendo es eso, analizar qué problemas hay, qué problemas se presentaron y cómo le vamos a dar la solución adecuada. Un segundo momento fue cuando ustedes vieron todo lo que fue ciencia de los materiales e ingeniería de procesos. Y resulta que ustedes dentro de ciencia de los materiales e ingeniería de procesos aprendieron sobre todos los tipos de industria y sobre todos los tipos de materiales, sobre las necesidades que tienen cada uno de estos procesos, sobre qué tengo que tener yo cuidado con ciertos materiales. Y esos conocimientos son fundamentales a la hora de yo hacer mi diseño de planta. ¿Por qué? Porque yo sé que si este material tiene que estar a unas temperaturas o yo sé que este proceso tiene estas necesidades, pues a mí eso me va a permitir hacer un diseño que responda a esas necesidades del proceso productivo que yo voy a trabajar. Posteriormente, cursamos ingeniería de métodos. ¿Y qué es ingeniería de métodos? Fue donde ustedes vieron todo lo que son los macromovimientos, micromovimientos, estandarización de tiempos. Y como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque yo a partir de esos tiempos estándar es cuando ya empiezo a hacer todo un planteamiento para mi planta industrial. Entonces ustedes acá tienen que volver a hacer ese estudio de macromovimientos, tratar de simplificarlos y minimizarlos, tienen que estandarizar unos tiempos porque eso van a ser el insumo para hacer toda la planeación de la capacidad. Posteriormente, vieron la planeación, programación y control de la producción. ¿Y qué temas son fundamentales ahí a la hora de hablar del diseño de planta? Pues resulta que ustedes en esta asignatura fue donde aprendieron todo lo que fue pronósticos. Y estos pronósticos son el insumo para nosotros saber qué crecimiento va a tener nuestra empresa y a qué se tiene que enfrentar y cómo va a estar preparada para enfrentarse a eso. Entonces yo acá veo capacidades, yo acá ya miro la producción, cómo se va a ir dando el día a día, qué personal tengo que tener y empiezo pues a tener todo dentro de mi sistema productivo y esa planta tiene que responder a esas necesidades que de allí surgen. En un siguiente momento vimos logística y cadenas de abastecimiento. Y ustedes se preguntarán de pronto, bueno, ¿y logística y cadenas por qué son importantes dentro de diseño de plantas? Y quiero que cada uno de ustedes en este momentico piense un poquito, ¿por qué creen ustedes que esa asignatura es importante para el diseño de plantas? Pues muchachos, la logística de cadena de abastecimientos es muy importante porque ahí vimos todo lo que fue transporte, ¿cierto? Ahí aprendemos cómo se va a llevar ese producto final a nuestro cliente o cómo va a llegar esa materia prima hasta nuestra empresa.
Y resulta que yo, en algo muy básico, tengo que tener las condiciones físicas para ese camión o ese vehículo que van a ir a recoger mi materia prima o me la van a ir a dejar. Todas mis áreas de recepción y embarque tienen que estar diseñadas para poder recibir a todos nuestros clientes y a todos nuestros proveedores. Asimismo, nuestra planta tiene que producir todo en las medidas necesarias y tiene que estar todo en el mismo lenguaje, de forma tal de que todo llegue a nuestro cliente como de la forma que tiene que llegar. Asimismo, nosotros estamos en la capacidad de recibir nuestro producto de la forma de lo que lo tengamos que recibir. Y finalmente, costos y presupuestos. ¿Por qué costos y presupuestos, muchachos? Porque todo es dinero. En un proyecto como es diseño de plantas, yo tengo que incurrir en muchos costos y yo tengo que estar en la capacidad de cuantificarlos y controlarlos. Asimismo, tengo que mirar si ese planteamiento de diseño que yo tengo, si lo puede hacer mi empresa. Por ejemplo, si mi empresa vale 200 millones de pesos, yo no puedo esperar a hacer un diseño de 500 millones. ¿Por qué? Porque mi empresa no está en esa capacidad. Entonces yo siempre tengo que ir muy amarrado del dinero para poder hacer el planteamiento del diseño. De allí la importancia de verlo. Además, cuando yo tengo los costos, yo puedo mirar si este nuevo diseño me va a permitir disminuir o al menos mantener los costos de mis productos en lo mismo. Imagínense yo tener un nuevo diseño, pero resulta que eso va a incrementar el costo de mi producto. Y eso a su vez, qué va a pasar? Va a aumentar el precio de venta para mi cliente. Y está mi cliente en la capacidad de aceptar ese nuevo precio de venta. Entonces, vean muchachos que eso son decisiones que yo tengo que pensar muy bien porque todas están interconectadas. Siendo así, muchachos, y la razón por la cual les expliqué un poco este panorama es porque ustedes van a estar desarrollando en esta primera semana un taller, el taller número uno, y ese taller número uno nos habla de todos sus conocimientos previos, todos esos conocimientos que ustedes ya deben de tener y que muy seguramente ya tienen, pero que vamos a recordar. Entonces, para eso vamos a estar recordando todos los temas, vamos a estar dando una mirada y vamos a estar trabajando fuertemente para estar en la capacidad de trabajar muy bien en diseño de plantas. Como se los dije, no necesariamente todos los temas los vamos a volver a tocar acá, pero no porque no se necesiten, sino que por cuestiones de tiempo no lo podemos volver a hacer. Pero yo sí necesito estar totalmente seguro que ustedes los tienen, que ustedes están claros y que ustedes saben cómo hacer cada uno de esos procesos y que conocen cada uno de estos temas. Entonces en la plataforma ustedes van a encontrar el taller número uno, ahí pueden descargarlo, pueden seguir todas las instrucciones y me avisan cualquier inquietud que tengan al respecto. Para finalizar entonces, vamos a ver todo lo que es la simulación y cómo la simulación entra a jugar un papel fundamental dentro del diseño de plantas. Entonces, ¿qué es ese simulador? Simulador es como ProModel. Recuerden que ustedes en ProModel pueden hacer ¿qué? Pueden hacer diseños de planta, ustedes esos diseños de planta los pueden evaluar y si nosotros ya vemos que en esa simulación sí está funcionando, pues yo ya puedo tomar el riesgo de hacerlo en la vida real. Cuando hablamos de diseño de plantas es un tema muy costoso, es un tema de muchos riesgos y yo tengo que mirar cómo logro tener más claro ese panorama y cómo logro determinar si ese diseño que yo estoy planteando, si es el adecuado para mí. Entonces, dentro de la simulación podemos mirar cuellos de botella, podemos mirar si los tiempos funcionan, si las distribuciones funcionan y si definitivamente sí es lo que quiero, pues ya va a poder tomar la decisión. Entonces, por eso ustedes van a ver este mismo semestre la materia de simulación, para que puedan ver cómo se conectan estas dos y la importancia que tiene la simulación dentro del proceso de diseño de plantas. Siendo así, muchachos, terminamos con toda esta introducción al diseño de plantas. Lo que yo quería con ustedes es explicarles esa mirada general, que ustedes entiendan lo que están viendo este semestre, el por qué lo están viendo, que tengan más seguridad de los temas que tenían que tener claros y los que van a necesitar y sepan esta materia en qué consiste y que todos vamos trabajando hacia el mismo rumbo. Esta materia es una de las materias más importantes de la carrera, a mi forma de ver, y es muy importante porque nos permite pensar sistémicamente, nos permite ver la empresa como un todo, nos permite ver la ingeniería industrial como un todo, y eso es algo fundamental dentro del el pensamiento del ingeniero industrial, porque si bien nosotros vamos a salir a trabajar solo en un área en específico, sí tenemos que tener ese conglomerado en la cabeza, tenemos que estar siempre pensando en que cualquier modificación que yo hago en un área o hago en una parte repercute en las demás. Y eso lo vamos a aprender acá. Asimismo, ustedes van a tener que presentar las pruebas ABREPRO y dentro de las pruebas ABREPRO tienen un módulo específico en diseño de plantas. Entonces,
esta materia les va a dar esas herramientas para que ustedes se puedan enfrentar a esas pruebas a ver pro y se sientan realmente preparados para esto. Entonces, muchachos, espero que disfruten mucho esa asignatura. A mí el tema me apasiona y espero que les apasione igual a ustedes. Cualquier inquietud con respecto a este material o a cualquier tema, no duden en consultarme, ya sea por el foro o por medio del software que les compartí. Que estén muy bien, muchachos, y nos vemos la próxima clase.